Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, segunda hora de misterios. Aquí en Radio Nacional tenemos hasta las 4, las 3 para estar juntos. Y hay un concurso en marcha, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en él. Y muchos temas nos quedan todavía. Estamos hablando de algunos enigmas de la Iglesia con nuestra compañera Lourdes Gómez, periodista. Hablábamos, Lourdes, de la Virgen de Guadalupe. De repente se le aparece a un vaquero, le dice que construye allí el monasterio. Un lugar de culto, el monasterio. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo construye? Bueno, pues fueron poco a poco engrandeciéndolo, como te he dicho, la Casa de Austria. Han sido todos los monarcas a lo largo desde el siglo XIII, finales del siglo XIII, comienzos del XIV, que es cuando se sitúa esta aparición, los que han ido engrandeciendo ese espacio hasta convertirlo en uno de los lugares más importantes a nivel religioso en la España medieval. Hay que tener en cuenta... España medieval, y que poco, como pasaba antes con ese mantel de Coria, que poco valor le damos, que poco lo ponemos en valor, ¿no? Como se dice ahora, y está ahí siendo uno de los lugares más increíbles de este país. Y mil y una anécdotas que te podría contar, por favor. Miguel. Pues, por ejemplo, las rejas que hay en el monasterio de Guadalupe, dentro de la iglesia, están construidas con grilletes que llevaban en peregrinación personas que habían estado presas y que daban gracias a la Virgen por su liberación. Uno de los grilletes era de Miguel de Cervantes, ¿sí?, que los llevó hasta Guadalupe para dar gracias a la Virgen por su liberación en el cautiverio de Argel. Te podría contar que en la sacristía de Guadalupe hay un fanal que... ¿Qué es un fanal, perdona? Pues un fanal es como una especie de vela, un portavela gigante que estaba en un barco turco durante la batalla de Lepanto, y don Juan de Austria lo toma, lo roba y se lo lleva a la Virgen de Guadalupe como ofrenda para darle las gracias por esa ayuda. Y está presente hoy día en la sacristía de Guadalupe, y casi nadie que visita la sacristía sabe ese detalle, que lo roban a los turcos durante la batalla de Lepanto. El primer oro que llega de América llega hasta el monasterio de Guadalupe, porque Isabel la Católica estaba fascinada con este lugar. ¿Tenía relación Isabel la Católica con Guadalupe? Decía que Guadalupe era su paraíso en la tierra y pasaba allí mucho tiempo. Tanto es así que la primera reunión con Cristóbal Colón se produce allí en 1486, o los primeros indígenas que Colón trae de América fueron bautizados en Guadalupe. Qué curioso. Es una zona, Extremadura, la vuestra, llena de misterios. Milagros de la Virgen. ¿Hace algún tipo de milagro? Muchísimos. De hecho, ahora, Miguel, hace muy poquitos meses la editora regional de Extremadura ha puesto en valor, ha editado el libro de milagros de la Virgen de Guadalupe, donde encontramos todo tipo de historias asociadas a resurrecciones, curaciones milagrosas, y a fecha de hoy, cada mes de septiembre, van cientos de personas hasta el monasterio para dar gracias por milagros, por curaciones, andar de rodillas, y cada vez que he ido allí en esta fecha he podido recoger historias de este tipo. Ya sabéis, otro lugar interesante para descubrir o para visitar en España, Guadalupe, en Extremadura. Saltamos a México. ¿Tiene algo que ver con la Virgen de Guadalupe, de la guadalupana mexicana, o me has dicho que no? Bueno, comparten el nombre, pero se trata de dos advocaciones completamente distintas. La Virgen de Guadalupe de Extremadura es una virgen morenita, es una virgen negra muy pequeñita que porta un niño, que tiene esa frontalidad y ese hieratismo propios del arte, recuerdan al arte copto popular, al oriental, y como hemos hablado, forma parte de ese grupo de vírgenes negras de la Europa occidental con muchos misterios relacionados con cultos anteriores. Eso por un lado, pero si nos vamos hasta la Virgen de Guadalupe de México, nos encontramos con una imagen que está sobre un lienzo, sobre la tilma, que según la tradición habría pertenecido a San Juan Diego. Por lo tanto, estamos hablando de una talla y de una imagen, si atendemos a la tradición, pues impresa milagrosamente, o
para los más críticos pintada sobre una tilma. Por lo tanto, no se parecen en nada. Además, la Virgen de México data la aparición de 1531, muy posterior a la Virgen extremeña. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que ese nombre compartido podría provenir, según los más fieles, porque la aparición de México da su nombre a Juan Diego y dice que es Guadalupe. Según otros, porque el indio Juan Diego, al comunicar que se ha aparecido una señora, los españoles que tanta fe tenían a la Guadalupe de Extremadura y que fue la vocación a la que más citan en la conquista, pues le dicen, vale, pues se ha aparecido Guadalupe y le imponen ese nombre. Yeah. Otros dicen que habría pronunciado un nombre náhuatl que habría sonado parecido a Guadalupe y que por eso le intitulan como Guadalupe, pero se trata de dos imágenes distintas. Hay una historia que recojo en el libro bastante desconocida, que es la de la Virgen del Coro, del monasterio de Guadalupe. Es una virgen que es muy curioso, Miguel, porque está en el coro del monasterio de Guadalupe de Extremadura, justamente a la altura de la otra imagen de la Virgen Negra, la Guadalupe. Están mirándose a los ojos la una a la otra, y esta Inmaculada Concepción, hay muchos que piensan que sería la inspiración para la Virgen de Guadalupe de México, porque son muy parecidas, ambas tienen ese manto azul estrellado, y es cierto que se parecen, pero como recojo en el libro, hay documentos que datan posteriores a 1531 que dicen que esa Virgen del Coro fue restaurada en Salamanca, y en esa restauración, en esa época, se le pintan las estrellas, con lo cual es bastante arriesgado decir que la de México en 1531 surge de esta del Coro, porque las añadiduras que tanto la hacen parecerse son posteriores, así que ahí hay mucha enjundia. Antes de pasar a milagros, brevemente, la Virgen de Guadalupe, México, parece que en los ojos tiene una serie de figuras. ¿Hay alguna relación en esa talla de la Virgen de Guadalupe extremeña, o no hay nada misterioso que se haya encontrado hasta ahora? No, hasta ahora no hay nada parecido, pero sí que hay muchos estudios nuevos relacionados con las matemáticas en la Virgen de Guadalupe de México, muy interesantes. Fernando Ojeda Llanes, del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ha hecho descubrimientos fascinantes. Hablabas de los ojos, bueno, pues ha estudiado la correlación que hay entre esas manchas del ojo izquierdo y el derecho, y hay una correlación de más del 90%. Eso es algo curiosísimo. También ha estudiado la proporción áurea que tiene la Virgen de Guadalupe de México. Las constelaciones, las estrellas que aparecen en el manto original de la Guadalupana de México se parecen, son prácticamente iguales a las que había en el cielo de México la noche del 12 de diciembre de 1531. Lo mismo ocurre con las flores del manto. Coinciden, tienen una correlación matemática de más del 90% con los principales cerros y volcanes de la orografía mexicana. Cuántos enigmas y cuántos detalles fascinantes. Claves y detalles. 314, el número pi, 214 en las Islas Canarias. Seguimos de viaje, vamos a buscar milagros. Vayamos ahora al mundo de los milagros. En el mundo de la Iglesia Católica existen innumerables, de santos, de monjes, monjas. Pero entre todos ellos existe uno singular, el milagro del arroz de Olivenza. Pues en realidad el milagro del arroz fue con motivo de dar de comer a los pobres. Eran el año 49, la década de los 40, los años de la posguerra, que había entonces mucha hambre. El párroco vivía con su madre, y la madre pues estaba aquí en la casa con la señora esta cocinera, Leandra, y le dijo la cocinera a la madre del párroco: no tenemos hoy para los pobres. Y la madre del párroco le dijo, dice, bueno, pues tenemos ahí un tazón, unos puñados de arroz, echa esos puñados de arroz en una olla pequeñita. Y por lo menos para una familia, para la que esté más cerca, hay para comer para esa familia. Antes de echarle el arroz, ella
con mucha pena también, invocó a Juan Macías. Volvió, después de decir la frase, y vio que de la olla pequeña se estaba saliendo, no saliéndose el arroz, ya estaba a los bordes, casi saliéndose el arroz. Esto empezó a la 1 y terminó a las 5 de la tarde. ¿Qué extraño suceso ocurrió en Olivenza? Entremos en su historia. Milagros, ¿te gustan las introducciones? Sí, muy bonitas, me encantan. 1949 parece ser que es cuando sucede Sí, el 23 de enero. 23 de enero. ¿Quién era Juan Macías? Porque en principio parece ser que Es de Ribera del Fresno, nació en 1585 en esta localidad extremeña y ya desde pequeño pues cuenta la tradición que era capaz de provocar milagros. Parece ser que... ¿Era un niño normal del campo? Un niño normal que estaba, de hecho, el primer milagro que se asocia a él es un niño que le encuentra llorando y le dice que está llorando porque uno de sus cerdos se ha caído en un pozo y que el niño Juan Macías se pone a rezar y que eleva milagrosamente ese cerdo y lo salva. Ese es uno de los primeros milagros asociados a este santo, que luego se traslada a América, a un convento en Lima, en Perú, y allí obra muchos milagros. Se habla de milagros relacionados con la multiplicación de la comida, que él salía a repartir comida a los pobres y que nunca se terminaba la comida que estaba repartiendo. También se cuenta que era capaz de estar en varios sitios a la vez, de practicar el don de la bilocación. Se dice que también podía levitar, incluso se cuenta la anécdota que uno de los compañeros de convento entra a oscuras de noche en la capilla y que se choca con algo y era un pie de San Juan Macías que estaba levitando. También se dice que en un terremoto en Lima, él siente el terremoto, estaba rezando en la capilla, va a salir hacia afuera para protegerse y escucha la voz de la Virgen María que le dice: no tienes nada que temer, quédate aquí rezando, y él pues se queda allí y no sufre ningún tipo de daño. Por lo tanto, antes de este milagro de Olivenza ya ves toda la milagrería que se asocia a este personaje. Pasan un montón de años, 1949, y de repente en una casa, cuéntame un poquito la historia y el milagro. Decías que había fallecido una de las testigos de esta semana, este suceso. Precisamente, sí. Y bueno, quedan poquitos ya testigos vivos de este milagro que, aunque San Juan Macías era de Ribera del Fresno, se produce en Olivenza porque Leandra Rebollo, la cocinera, era de Ribera del Fresno y se encomienda pues a este beato de su pueblo. La historia es que ocurrió en Hogar Nazaret, que era la casa parroquial, y en este lugar los domingos se daba de comer a todos los pobres del pueblo. Resulta que había un grupo de mujeres encargadas de buscar la comida para preparar esos alimentos que iban a dar a los pobres y por lo que sea, según me contaban testigos como Fernanda Blasco, aquel día se les olvidó. Y la cocinera Leandra Rebollo solo tenía una tacita de arroz aquel día y lo habló con la madre del cura y dijo: bueno, pues pon esa tacita porque por lo menos una o dos personas se podrán alimentar. Ella, mientras estaba poniendo esa tacita de arroz al fuego, que lo estaba cocinando con carbón y en una pequeña olla con un poquito de agua, pues se va a otros quehaceres diciendo: ay, beato, tus pobres sois sin comida, acordándose de San Juan Macías, el beato de su pueblo. Pues cuando vuelve a los pocos minutos, esa olla está rebosando de arroz, y un arroz que estaba bien hecho, sin haber sido pues removido ni nada, estaba perfecto, y ella no daba crédito a lo que estaba viendo. Llama a la madre del párroco, llaman al párroco que estaba en otro lugar dando catequesis a los jóvenes, y hasta allí empiezan a desfilar decenas de personas de todo el pueblo, como bien ha dicho la introducción que habéis hecho, desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Esa olla no dejó de soltar arroz perfectamente cocinado. Me contaban los testigos que cuando vaciaban, porque fueron a buscar todo tipo de artilugios para echar el arroz y dárselo a todos los pobres del pueblo, pues cuando quedaba vacía la olla, del fondo surgían granos de arroz.
Eso lo vieron decenas de testigos y ese arroz iba creciendo en la olla, a la que, por cierto, Miguel no se echó agua, ni sal, ni ningún tipo de condimento. Ese carbón inicial tampoco se cambió, fue el mismo carbón el que estuvo ardiendo durante 5 horas. Pudieron alimentar a toda la gente del pueblo y a las 5 de la tarde, cuando ya todos estaban saciados, el párroco dijo: hasta aquí, y apartó la olla del fuego y cesó el milagro. Conservaron diversos granos que fueron analizados. Qué curioso. ¿Algún otro milagro que recojas antes de marcharnos a...? Pues uno muy reciente, el de una religiosa que se llama Celina, con la que he tenido oportunidad de hablar el año pasado. Ella tenía un cáncer en la boca y pidió a las hermanas de su congregación que rezaran al padre Luis Antonio Ormieres. Cuando vuelve al médico, el agujero que tenía en el cielo de la boca se había cerrado por completo. Los médicos no encuentran una explicación científica a este hecho y empieza un peregrinar que dura varios años, revisándoles tribunales médicos y eclesiásticos, que finalmente han dado en aprobar este milagro que, como digo, se ha producido en tiempos recientes, y lo recojo en el libro para demostrar que este tipo de fenómenos, o bien según los fieles por intervención divina, o bien según la parapsicología por la fuerza de nuestra mente, pues se siguen produciendo en la actualidad. Los milagros siguen existiendo. 2:22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Sigamos nuestro viaje. Nuestro destino, sucesos sobrenaturales. Nuestros compañeros de Cuarto Milenio recogen estas informaciones acerca del manuscrito de Villafranca. Hace 100 años que alguien debió encontrar este manuscrito del siglo XVI, y línea a línea lo leyó con asombro. Consciente de la importancia de lo que tenía entre manos, como un tesoro, lo separó del resto y lo marcó tan solo con 2 palabras: sucesos sobrenaturales. Movida por la curiosidad, la archivera fue transcribiendo del paleográfico las primeras páginas. Sobrecogida por el contenido, avisa inmediatamente a las autoridades. Para entonces, la noticia ya se había extendido por todos los rincones de Villafranca. La emisora municipal se hizo eco de la noticia, y aquella tarde no se oyó hablar de otra cosa en las calles. Los personajes de aquel manuscrito y su historia poco a poco fueron volviendo a la vida, despertando de un letargo de más de 300 años. Un médico, un cura, un delegado de la Inquisición, una madre y su pequeña de apenas 4 meses. Aquella noche del 12 de septiembre de 1671, el salón de la casa solariega de don José Rivera y Padua, médico de Villafranca, estaba tenuemente iluminado por un gran cirio. La pequeña Antonia dormitaba tranquila en brazos de su madre María. De pronto, la niña comenzó a agitarse. Su rostro enrojeció súbitamente a la vez que alzaba la cabeza. Con voz de ultratumba, profunda, ronca, el bebé comenzó a hablar en perfecto latín. En pocos minutos, la casa se llenó de curiosos. Aquella especie de posesión cesó súbitamente. El bebé, quizá viéndose como centro de atención, sonreía inconsciente. Pero pocos minutos antes, su voz ronca y fuerte había retumbado en las entrañas de aquella casa, como si el mismísimo demonio se hubiera apoderado de aquel cuerpecito indefenso, para dar un extraño mensaje a los presentes. ¿Una posesión? ¿Qué encierra este manuscrito? Nuestra invitada nos da más datos. Ahí está el caso del manuscrito de Villafranca, un caso recuperado por nuestros compañeros Iker Jiménez y los compañeros de Cuarto Milenio, que están poniendo al día montones de cosas que desconocemos y tú recoges en el libro, ¿no?
un caso de posesión. Cuéntame un poco, ¿cómo es esta historia? ¿Qué ocurre? Pues una historia que se encuentra, como bien decían en la introducción, en 1999 por parte de la Archivera Municipal. 1999, hace 2 días. En 1999 aparecen unos legajos que estaban bajo el epígrafe Hechos sobrenaturales, un epígrafe que había sido puesto en el siglo XIX en el ayuntamiento, que ya habían encontrado estos documentos que pertenecían al siglo XVII. Recogían una serie de sucesos paranormales que habían tenido lugar en la localidad. El primero de ellos ocurrió el 22 de agosto de 1665 y decía que las campanas de la ermita de la Virgen de la Coronada habían tañido solas de repente en mitad de la noche. Las personas que habían escuchado ese tañer se habían acercado hasta la ermita y habían hecho una investigación, habían comprobado que no había nadie en el interior de este enclave religioso, que las personas que tenían la llave no estaban en esos momentos en el lugar, con lo cual determinaron que había sido un suceso de carácter paranormal. Lo curioso de todo esto es que lo asociaron con la corona. Y es que, sí, porque coincidió con la muerte del rey Felipe IV y por lo tanto, pues la corte tuvo un interés especial en aquel suceso, que está relacionado con el que bien contabais en la introducción de la niña Antonia Batista. ¿Y se sabe si fue una posesión? Porque parece ser que luego se quedaron ahí como unas cuantas palabras que significaban algo, ¿no? Exacto, estaba relacionado también con la niña y con la corona, porque este suceso, lo que cuenta el legajo, es que una niña de apenas unos meses, en presencia del médico del municipio y de su madre, se había empezado a poner colorada, a ponerse roja, hinchada, y de repente había pronunciado unas palabras en latín que vendrían a decir, Miguel, la casa de Austria enloquece o la casa de Austria pierde la cabeza. Esto, pues este fenómeno ya no de xenoglosia, sino de que un bebé que no tiene la capacidad de hablar de repente hable, y además en latín. Imagínate, es un hecho que fue investigado por la Inquisición, según se recoge en el manuscrito, y que además pues había sido la propia corte, la propia Casa Real, quien en 1671 pide que se inicie una investigación oficial para ver qué había ocurrido allí, porque claro, estamos hablando del ocaso de la Casa de Austria. En aquellos momentos, cuando la niña Antonia Batista pronuncia esas palabras, Carlos II tenía 10 años y fue el último monarca de la casa, apodado el Hechizado, precisamente por esos problemas mentales que parece ser que tuvo. Qué curioso. Ese es uno de las intervenciones supuestas diabólicas. ¿Pero hay más que tú recoges en el libro? Sí, en el libro lo que hago también es recoger la presencia del demonio, sobre todo desde un punto de vista también sociológico, en cuanto a las fiestas que perviven hoy día, que están relacionadas con el diablo, sobre todo en la época de San Bartolomé, en Extremadura, donde encontramos fiestas como la Diabla, en Valverde de Leganés, que cuenta, bueno, lo que hacen en el pueblo es que pues San Bartolomé tiene a las diablas sometidas durante todo el año, y ese día se escapan de la iglesia, pululan por todo el pueblo aterrorizando a toda la gente, y es una batalla entre las fuerzas del bien y del mal que al final pues gana San Bartolomé, consiguiendo que esas diablas vuelvan a ser exorcizadas, y eso lo recojo en el libro. Y también, por supuesto, hablo con varios exorcistas que ejercen en la actualidad. ¿Y qué están haciendo? ¿Puedes contarnos? Cuentan que efectivamente se siguen produciendo casos. Por ejemplo, Antonio María Rejano, párroco de Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz y actual exorcista de esta diócesis, me contaba que recibe casos muy a menudo, y en los primeros 6 meses de ejercicio de este ministerio ha hecho pues una docena de exorcismos, descartando por supuesto muchos de los casos que le llegan, porque dice que el primer paso que dan es que piden un informe psicológico y psiquiátrico de la persona, y hay mucha gente que no está dispuesta a hacer este paso y por lo tanto no se produce el exorcismo. Pero sí que había hecho una docena, y que decía que había gente que había mejorado notablemente después de esta práctica. ¿Y te lo contaban abiertamente? Sí. Y lo contaba además en Radio Nacional allí en Extremadura. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos con este viaje hacia luces en el cielo ahora.
Houston es la ciudad del espacio. Nómadas también es la ciudad de los coches. Houston es tan grande que todo el mundo pues anda en carro, pero hay parques por todos lados. Y museos y teatros y estadios en el sur de Texas. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Vayamos al tema de las extrañas luminarias. Han aparecido a lo largo de toda la historia. En batallas, en viajes, en gestas humanas. Incluso aparecieron en los viajes de Colón. Estos son algunos de los datos recogidos por el almirante. Al parecer, cuando Cristóbal Colón rondaba por el área oceánica, conocida como el Triángulo de las Bermudas, informó problemas con el compás. La noche siguiente, vio una gran bola de fuego que se desplazaba en el océano. Colón también informó de la aparición de extrañas luces y fenómenos meteorológicos curiosos. El diario de a bordo recogió estos datos. El diario contiene 2 notas sobre extrañas luces vistas por Colón y su tripulación. El primero ocurrió en domingo, el 15 de septiembre de 1492. Ellos navegaron aquel día y noche 27 leguas y algunos más en su camino al oeste. Y en esta noche, al comienzo de la misma, vieron un maravilloso ramo de fuego que caía del cielo al mar, distante de ellos 4 o 5 leguas. ¿Qué eran estas extrañas luces? ¿Cuándo aparecieron? ¿Hay más casos en la historia? Busquemos respuestas. Luminarias es un tema que hemos tratado algunas veces, incluso hemos hablado contigo, me parece, en Extremadura. Ignacio de Arnaude, ese ser que se ha ido a los cielos, era uno de los investigadores de este tema también, ¿verdad? Sí, Ignacio, maestro al que tengo un cariño enorme, que fue mi familia durante mi estancia en Sevilla y al que nunca olvidaré, fue uno de los grandes investigadores de este fenómeno porque él estaba muy interesado en la relación de las apariciones marianas con la ufología. Él creía que este fenómeno, el de los ovnis y el de muchas apariciones marianas, es el mismo, pero visto desde ópticas distintas según la psicología del testigo, ¿no? Y estamos hablando de que hay muchísimas luminarias que han dado origen a vocaciones marianas. Vale, decíamos en esa introducción, Colón había visto extrañas cosas en su viaje, ¿no? No fue el único, ¿no? No, la mayoría de conquistadores en sus crónicas que hablan de la conquista de América recogen este tipo de sucesos, Miguel, la aparición tanto de luminarias como de extraños personajes venidos del cielo. Por ejemplo, se me viene a la memoria Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Uno de los casos más fascinantes cuenta que cuando estaban intentando conquistar la zona de la Araucanía chilena, los indígenas le habían comunicado que había aparecido una luz en el cielo y de que esa luz había surgido una señora que les había dicho que no lucharan contra los españoles porque les iban a hacer daño e iban a vencer ellos. Qué curioso. ¿Y qué eran esas luces? ¿OVNIs? ¿Qué son? Yo creo personalmente que se trata del fenómeno ovni, de objetos volantes no identificados, porque realmente las características son
las mismas que las que nos hablan de este fenómeno, solo que interpretados desde la óptica de una persona muy religiosa del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, pues obviamente se trata de un fenómeno para ellos religioso. Es muy curioso porque, por ejemplo, en Magacela, en Badajoz, tengo la comparativa de cómo va cambiando esa imagen. Tenemos, por ejemplo, Miguel, en esa zona la historia de dos luces que surgen de una laguna, la laguna de los Santitos, dos luminarias que en la Edad Media, según un prior del municipio, dice que esas luces que surgen de la laguna se trata de los espíritus de dos santos, San Aquiles y Santa Priscila, que habrían sufrido un martirio en este municipio. Y hoy día hay gente que ve esas luces y dice que son ovnis. O sea, que estamos hablando del mismo fenómeno que se interpreta de formas distintas. ¿Moctezuma también vio estas luces? Moctezuma tuvo unos oscuros presagios que le indicaban que algo estaba a punto de cambiar en su mundo, y dos de estos presagios sí que hablaban de la aparición de extraños objetos en el cielo. Uno de ellos que presagió la caída de Tenochtitlán y otro que presagió la llegada de esos hombres que venían de otro lado del mundo. Y Colón lo vio en varias ocasiones en sus viajes. En una de ellas, que es la que se describe en la introducción, y luego también te diría que este fenómeno, tanto en la conquista de América, Miguel, como en la reconquista española, parece que está muy presente española también. En las batallas, efectivamente. En 1247, por ejemplo, en Tentudía, en Calera de León, en Badajoz, se aparece una luz porque el maestre Pelayo Pérez Correa se arrodilla, hinca la rodilla en el suelo y dice: Virgen María, detén tu día. Eso dice la leyenda, que detuviera el día, que les diera luz para poder ganar la batalla, y que una luz se aparece ayudándoles a vencer, y así nace el culto a la Virgen de Tentudía por la aparición de una luminaria, lo mismo que la Virgen de la Luz en Arroyo de la Luz, y otras muchas son luces que se interpretan como vírgenes. Un paseo por algunos misterios de la Iglesia, algunos enigmas. Lourdes, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por este trabajo, que tengas mucho éxito, que sigas investigando y que sigas viniendo al Espacio en Blanco a contarlo. ¿Forma de contacto? Pues mi web, periodismoymisterio.com, en Facebook Lourdes Gómez Martín, y en Twitter e Instagram LourdesGM13. Vale, y tú no eres contactada, ¿no? No soy contactada, y Johanan Díaz tampoco, ¿no? A pesar de que lo decíamos el otro día, lo decía alguno de nuestros invitados. Sí, pues no, es investigador del fenómeno OVNI desde hace muchísimos años, pero contactado no es. Saluda a la familia, gracias por haber venido al programa. Gracias a vosotros, para mí es siempre un orgullo y un placer poder estar a tu lado, Miguel, y espero que hasta muy pronto. Es mutuo, espero que sea así. 3:38, 2:38 en las Islas Canarias, nos vamos al punto frío. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Benigno Moreno y Maika Aguilera dramatizan algunos guiones de una serie que está en Play, ese nuevo canal de televisión o de internet que tiene Radio Televisión Española. Buscar Play, no sé si lo habéis conocido, hay un montón de series de diferentes tipos. Entre todas ellas está esto que lo han llamado el punto frío, que de vez en cuando os estamos ofreciendo. Seguir la historia, ya veréis. Gus, ¿qué haces ahí? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Shh, tranquilo. El punto frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 4. Noche en Belchite. Ya te dije que llegaríamos de noche. Parece que está cerca, pero al final... Se supone que lo mejor es ir de noche, ¿no? Pues ya está. Llegamos en lo mejor, de noche.
Mira que te cuesta reconocer ¿Que me equivoco? ¿Reconocer que me equivoco? Marta, no empecemos, ¿eh? Ya nos conocemos. No tengo la culpa de que tu novia no quiera pasar la noche en pueblos abandonados. Eres un gilipollas. Lo que tú digas. Siempre lo que tú digas. Pues sí. Belchite, el antiguo Belchite, es un pueblo de la provincia de Zaragoza que quedó abandonado definitivamente en la década de los 60. Desde entonces, se ha convertido en una especie de santuario para investigadores de lo paranormal. Y el punto frío, claro, no podía faltar. No hace falta que nos llevemos todo, ¿no? Yo me llevaría a la tienda, por si acaso. ¿Ves? Cuando llevas razón, pues la llevas. También creo que lloverá. Gus, por favor. ¿Vas a estar toda la noche con el jueguecito? ¿Con las bromas? Vale. ¿Dónde quieres que acampemos? No sé, en la torre o en la iglesia. Luego nos vamos a estar moviendo. Voto por la torre del reloj. Pues vamos, a la torre del reloj. Además de las viviendas derruidas y los caminos empedrados repletos de escombros, destacan el viejo cementerio, el convento de San Rafael, la iglesia de San Martín o la inquietante torre del reloj. Cualquier lugar en este pueblo es el idóneo para encontrarse frente a lo imposible. ¿Dejamos aquí una grabadora? Marta, ¿qué haces? Perdona, ¿qué decías de las grabadoras? Están en la bolsa. Te preguntaba si dejamos aquí una. Ah, vale. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Dónde vas? Yo que tú no me subiría ahí. No creo que aguante tu peso. Ah, ¿ahora estoy gordo? Déjalo y baja. ¡Gus! Desde aquí arriba se ve el campanario. Muchos dicen haber visto la figura de la niña allí. Tiramos unas fotos y a ver qué sale. ¿Tienes tu radio? ¿Por? Salgo a poner las 2 grabadoras. Si te caes, grita fuerte. Voy en 5 minutos. Voy a grabar algún vídeo. Te espero en la iglesia. Y ya nos quedamos allí. Entre estas ruinas, se dice que en noches como esta pueden escucharse los ecos de la guerra. El sonido de balas, vehículos de combate e incluso aviones se han recogido en multitud de psicofonías recopiladas a lo largo de varias décadas. Pero también se han visto apariciones, sombras que vagan por las calles solitarias o niños que juegan como si el dolor que arruinó este pueblo jamás se hubiera sentido. Pueblo viejo de Belchite. Ya no te rondan zagales. Ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Natalio Vaquero. ¿Has llegado ya? Estoy en la entrada, en la pintada del muro. Yo he terminado aquí arriba. Ya abajo. Creo que tengo algo. A ver. ¿Gus? ¡Gus! No estoy para gilipolleces. En Belchite, una ley no escrita dice que bajo el manto de la tormenta regresan todos los que una vez se fueron para reclamar lo que fue su pueblo y para expulsar visitas que no son bienvenidas. No me jodas. Ahora mojarse. Gus, tío, ¿dónde andas? Llevo aquí un cuarto de hora. Como no traigas la tienda pronto, nos vamos a empapar. Gus. Gus, joder.
lo reclaman con su propia voz o mostrándose. ¡Gus! ¿Eres tú? No tiene gracia, joder. Una vez se pronuncian, la sensación es la de ser observado desde cualquier rincón. A través de una ventana, al otro lado de una puerta descolgada o incluso justo detrás, sin llegar a ver nada. ¡Gus! ¡Gus, eres tú! En serio, no estoy para coñas. ¡Joder! ¡Marta! ¡Marta! ¡Lucía! ¡Me tiene cogido! ¡No puedo! ¡No me voy a mover! ¡No, ayúdame! ¡Por favor, ¿Gus? ¿Gus? ¿Qué haces ahí? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué dices? Ya. Gus, si esto es una broma. Estoy aquí. Ella. Gus, aquí no hay nadie. Estoy aquí. Gus, aquí no hay nadie. No lo escuchas. Aquí no hay ¿Eso nadie. qué dice? Gus, no escucho nada. Aquí no hay nadie. Estamos solos, tú y yo. Ella está justo detrás de ti. ¿Están allí? ¿Son reales las presencias? ¿Son reales los sonidos y las voces que recogen las grabadoras? Para muchos solo se trata de leyendas, de historias de hoguera que se han alimentado con falsos testimonios a lo largo de los años. Otros las creen a pesar de no haber visto ni grabado nada. Y lo creen porque lo que sí han sentido es opresión, inquietud. Algo que hace entender que allí se experimentó un dolor que impregnó para siempre las ruinas del antiguo Belchite, convirtiendo el pueblo en un gigantesco punto frío. El punto frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Nos vamos hasta un lugar mágico de nuestra geografía que está recuperando una serie de tradiciones y que trata de poner en valor esos lugares especiales que tenemos en nuestro país. Vamos a hablar con Javier Acebo, presidente de la Fundación Villa de Pedraza. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Qué pueblo tan bonito tenéis? Bonito es, sí, es conjunto histórico además. Y tenéis de todo. He estado viendo en la historia, en los datos que he sacado, que ya había prehistoria en Pedraza, ¿no? Cuenta, primero, ¿dónde está situado? 37 kilómetros de Segovia. 37 kilómetros de Segovia y 120 de Madrid. Ese lugar ha sido habitado desde casi siempre, ¿no? Tengo aquí datos siempre. de la Cueva de la Griega. Ahí. Ese es un yacimiento rupestre
que es una fantasía. Lo tenemos cartografiado por la Universidad de Salamanca, está cerrado, pero es una cosa maravillosa que no nos damos cuenta del valor que tiene. Javier, en cuanto la abran o podamos, invítanos a visitarlo, porque el arte rupestre nos apasiona. También está ese dato del Paleolítico, Edad Media, había una comunidad allí de villa y tierra de Pedraza, ¿verdad? Y la hay todavía. Es una herencia medieval, 19 pueblos, de los que Pedraza es cabeza, que tienen pues pastos y actividades ganaderas, agrícola-ganaderas, la forman los 19 alcaldes de los pueblos de alrededor de Pedraza. Tenéis de todo, tenéis castillo, tenéis plaza mayor, tenéis cárcel y tenéis hasta leyendas, ¿verdad? Sí, hablamos primero del castillo. ¿De quién es el castillo? ¿Quién lo construyó? El castillo es de los Duque de Frías, siglo XVI, siglo XV. En el castillo estuvieron presos 18 meses los herederos de Luis de Francia, del Delfín. Eso es una historia muy bonita. Para hacerlo breve, en 1928 la familia Zuloaga lo compró, y el pintor, y lo restauró, adquirió también las laderas y unos espacios de alrededor, y desde entonces el castillo es un símbolo de Pedraza en estos momentos. Es el museo actual de la colección privada de la familia Zuloaga. Curioso. Y luego tenéis esa cárcel medieval también con los escudos de los Velasco. Tenemos en Pedraza 25 escudos. Es un pueblo de un casco muy pequeño y está lleno de casas solariegas. Es increíble, Javier, la cantidad de riqueza cultural, de patrimonio que tenemos y qué poco valor le damos, ¿eh? Claro, convivimos con él y no lo valoramos. Ya. Déjame casi terminando, para antes de hablar de eso, esa gran fiesta que hacéis, el castillo, los fantasmas de fuego del castillo de Pedraza. ¿Hay fantasmas en el castillo? Bueno, la literatura es una maravilla, puede decir muchas cosas. Yo no se lo he preguntado a los actuales dueños, no se lo he preguntado. Seguramente la dueña, que es nieta del pintor, me echará una sonrisa socarrona. Ella, que es vasca de Eibar, me lo dirá. Pero se lo voy a preguntar. Y de repente Javier Acebo y esa fundación de la Villa de Pedraza, cada año en verano organizan conciertos que hacen que brille el pueblo con un montón de fuego controladito, con velas, ¿no? Con velas que duran 10 horas y que están muy acreditadas, que no se caen cuando hay viento y que si se caen se vuelcan, se apagan. Velas, miles de velas. Tenemos el récord Guinness de las velas. Sí, ¿este año cuánto vais a montar? Pues hemos adquirido 55.000, 5.000 más que el año pasado. Si queréis conocer una villa mágica encima iluminada con velas, no os perdáis esta ocasión. $55.000 velas. ¿Qué fines de semana son? El 7 y el 14 de julio. 7, Estamos ya en pleno verano. A las 10 de la noche, en la explanada del castillo, 2 conciertos de música clásica. El del día 7 con la Orquesta de Cámara de Salzburgo y el día 14 con la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia. Algo mágico, sin duda. ¿Forma de contacto para nuestros oyentes que quieran saber más? Pues la página web de la Fundación, pedraza.net, o un teléfono que es el 921... Espera, es pedraza.net, y si no, 921... 921 50 99 60. 921 50... 99 60. Enhorabuena por el trabajo, Javier, que sigan encendiéndose esas velas y que siga brillando la magia en esa villa de Pedraza. Fuerte abrazo y te deseo lo mejor, nos vemos prontito. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Después de ese pueblo mágico se va a llenar de velas y de todo lo que hemos tenido hoy. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Contactados, hablábamos de Fernando, ¿verdad? El contacto de que tenemos que ir a una de esas citas, a ver si el año que viene, cuando estemos vamos a ir a Perú y a Bolivia, nos encontramos con alguno de esos maestros. Pues sí, la verdad del lago que Titicaca o de los Andes. Apetece ir a una de esas citas. De momento, los que estéis aquí en Madrid o tengáis posibilidad de acercaros para asistir al taller de Luis Fernando Mostajo, que sepáis que mañana hoy ya, domingo, de 10 a 2, estará en la calle Barco Sinala,
número 13, Metro Portazgo. Calle Barco Sinala, 13, Metro Portazgo. Es la información que nos había quedado por decir. Ganadores del concurso. Bueno, antes de nada, agradecer a la gente que estuvo en Barcelona este fin de semana pasado, ¿verdad? Que vinieron a ver el programa, nos llenaron con su calor. En Cataluña, bueno, fui ahí, según el EGM nos escuchan poquito a poquito, pero bueno, ya vimos que había mucha gente que nos escuchaba desde diferentes lugares. Pues así es. Lourdes me decía también que desde Extremadura, que el EGM dice que no nos escucha nadie. Hoy, Miguel, tengo que decirte que estoy agotada porque a través de las redes sociales, de Facebook especialmente, y a través del teléfono nos ha llamado mucha gente, no ya para el concurso ha pasado a un segundo plano, sino para decirnos... Se enfadan, ¿verdad? Porque el EGM dice que no nos escucha. Sí, la verdad es que un poquito enfadados, diciéndonos desde dónde nos escuchan y además corroborándonos que no son los únicos, ¿no? En concreto te puedo hablar de Miguel Ángel Cerrillo, que nos ha llamado desde Oviedo, desde Asturias, es taxista, lleva muchísimos años, 9 años, dice que lleva escuchándonos y que puede dar constancia de que compañeros de profesión, clientes que sube con los que hace carrera en el taxi, son oyentes del Espacio en Blanco porque con ellos comenta el programa. En breve estaremos allí en Asturias. Sí, y luego pues te puedo decir más ejemplos, como porque les he pedido autorización a todos para contarlo. Entonces Pablo Soler nos ha llamado desde Murcia, donde se supone que no se nos oye, Pepa Vicente desde Segovia, Mar Sanz de Ontinyent, Valencia, donde tenemos audiencia cero, María José Villalobos desde Málaga, desde Andalucía muchísima gente, David Zuco García desde Cantabria, y ya paro porque nos tenemos que despedir, y te voy a decir los 5 ganadores. Hemos duplicado la audiencia que teníamos y se nos escuchara en todas las comunidades. Cientos de miles de personas están unidas al Espacio en Blanco, lo sabemos y nos gusta. ¿Ganadores del concurso? Pues hoy tenemos 3 de los ganadores, son amigos de nuestro Facebook, que son Gemma Pazma, Mari Élez Seco y Benito Berjón, este último de León. Y luego tenemos a María Ángeles Cruz de Madrid, que nos ha llamado por teléfono, y a través del correo electrónico se ha puesto en contacto María Ángeles Pérez. Los 5 tenéis que escribirnos un correo electrónico con vuestra dirección y os mandamos el libro cuanto antes. Gracias, Rosa. Nos seguimos viendo. Hay muchas más aventuras que tenemos que compartir. En directo aquí la semana que viene. Terminamos. Rubén de Felipe controló esta parte de nuestro mágico sonido esta segunda hora. Gracias a todos por la atención, por estar ahí en directo en Radio 1, Radio 5. Gracias a los del EGM también por hacer que, duplicarnos la cantidad de oyentes que tenemos. Sabéis que estáis ahí. La semana que viene, preparaos. Nos vamos al mundo de las conspiraciones. Mientras tanto, feliz semana. Si salís de vacaciones, en cualquier parte de España y del mundo se puede escuchar el Espacio en Blanco. Estamos cada madrugada de fin de semana, sábado a domingo, y queremos compartir ese tiempo con vosotros. Y ahora hasta las 4 os dejamos nuestra mejor música con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco. You're not like all the rest, leading with only your heart. A new day arrives, and it's only the start of something already here. The skies open up, and it's perfectly clear. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.